Gira a la izquierda. Recuerda, ahora lo queremos vivo. Muy bien, doctor Hess. ¡Salgan! ¡Los dos con las manos en alto! Dije que lo quería vivo. Sí, pero él quería matarnos. Hola, señor Feldberg. Me alegro de que haya llamado. Mi avión sale en aproximadamente 1 hora y estaré de vuelta en Viena el viernes. Desafortunadamente, Harry. Te he dicho que no actúes sin estar 100% seguro de que este Dr. Hess era Mengele. Sí, por supuesto. El Dr. Hess, o pudriéndose. Quien quiera que fuera, era un elemento de alto rango en la jerarquía. Merece ser castigado. Pero para la opinión pública mundial, solo podemos castigar crímenes documentados. De lo contrario, cualquier acción parecerá a sangre fría. Un asesinato. ¿Entendido? Tiene razón, señor. Lo siento. Tenía razones muy especiales para querer capturarlo. Vivo, lo sé. Quiero que me ayudes a redactar el comunicado que se transmitirá por toda Sudamérica. Sabemos que Mengele se esconde allí. Lo vemos el viernes. Quisiera pedir su atención, por favor. Interrumpimos nuestra programación para un mensaje especial en relación con el reciente asesinato cerca de Villarrica de un médico de origen alemán. Este caballero, el Dr. Hess, al parecer ha sido confundido con el del infame campo de Crampel, el criminal Dr. Mengele, quien nunca ha sido capturado ni llevado ante la justicia. La humanidad jamás olvidará el más monstruoso de los crímenes jamás cometidos, consciente y científicamente por seres humanos contra otros seres humanos. El asesinato masivo de millones de personas, judíos, gitanos y otros de los llamados no arios. Estas imágenes quedarán como una advertencia para las generaciones venideras. Los nazis lo llamaron la solución final. Al principio, los asesinatos en masa se perpetraban por diversos medios, mediante fusilamientos, por inanición o simplemente en la horca. Pero al final, para lograr una mayor eficiencia, el proceso de exterminio fue perfeccionado. Las víctimas eran asesinadas con gas venenoso y sus cuerpos se quemaban en horno, que funcionaban sin descanso. Mis padres murieron ahí. Algunos de los cadáveres no se quemaban bien, y sus restos carbonizados, junto con sus pertenencias, tenían que ser enterrados de todos modos. Más tarde, el más objeto de estos criminales nazis fue posiblemente el Dr. Joseph Mengele. Un hombre culto, un médico, mutiló a mujeres y niños inocentes, con la pretensión de que sus crueles experimentos servirían para mejorar la raza humana. A sus víctimas, incluso a bebés, les inoculaban virus y las operaban estando plenamente conscientes. Sigue vivo y se cree que se oculta en algún lugar de Sudamérica. Sudamérica es un continente enorme. Estas imágenes hablan por sí solas. Si logramos encontrar a este monstruo, debe ser llevado ante la justicia. A casa, ya es tarde. Tengo que ir a trabajar. Nos vemos el próximo fin de semana. Soy yo.
Te llamé porque necesitaba verte de inmediato, ya que recibí una llamada ayer de una chica que solía trabajar conmigo en el club nocturno. Se llama Eva. Estaba harta del club y aceptó la oferta de un hombre rico para vivir con él. No supe nada de ella hasta muy tarde anoche. Sonaba bastante nerviosa. ¿Por qué? Dijo que no tenía libertad para ir y venir, pero que tenía que hablar conmigo. El viernes iba a escaparse durante una hora. Fervilmente cansada del champán y el caviar. Y luego de repente colgó. Dijo que escuchó ese llamamiento sobre los nazis. ¿Dónde vive ese tipo rico? A 20 millas de la ciudad, por la autopista 5. De acuerdo, vayamos a echar un vistazo. Esa hippie suena interesante. Dijo que viven como en un castillo. Un gran castillo. Parece más una rana. Oigan, ¿podríamos visitar este lugar? Parece interesante. Prohibido el paso. Largens. Atrás, prohibido el paso. Somos turistas. Atrás. Largens. Bien. Tenemos algo que ocultar. De eso no hay duda. Echemos un vistazo desde arriba. Llamando al helicóptero número 2. Llamando al helicóptero número 2. Motocicleta no identificada en la propiedad. Una mujer y un hombre con un casco rojo. Encuentren. Mátalo. Dios mío. Richo, ¿qué pasó allá arriba? Fue el último disparo. Necesitamos una ambulancia. Hay un teléfono. Aquí no. Voy por mi moto. Espera, detente. ¿Cómo ocurrió allá arriba en la colina? Queríamos echar un vistazo adentro. ¿Sabes quiénes son? No. Alemanes. Tal vez sean nazis. ¿Quién sabe? Tenemos que averiguar quiénes son los de allá arriba. Y después, aún no lo sé. Escucha, soy acróbata. Podría serles útil. Y gitano. Los nazis gasearon a mi padre. Si necesitan ayuda con esos bastards, cuenten conmigo. Gracias. Tenemos que llamar a la policía. Mira, en este país deberíamos mantenernos alejados de la policía. ¿Sabes a lo que me refiero? Llevémosla adentro.
Lo tengo. No hay ninguna mujer. ¿Qué hago? Mátalo. ¿Entendido? Se está cubriendo. No puedo darle. ¡Déjalo ya! Regreso. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Un amigo. Soy un amigo. Me envía a Rachel. ¿Dónde está ella? ¿Por qué no está aquí? Ven conmigo y te lo explicaré todo. Sube a mi coche. Vamos. Oh, Rachel, todo es culpa mía. Nunca debí haberla llamado. Pero tenía que hablar con alguien. Tenía que hacerlo. Es la única amiga que tengo. Lo sé, Eva. Es difícil. Pero puedes hablar conmigo. Dime qué le ibas a decir. Rachel me dijo que ambas trabajaban en el mismo club nocturno y que dejaste tu trabajo porque conociste a alguien que... A Carl Herman. Es un hombre de negocios, muy cortés y encantador. Y muy rico. ¿Lo conociste en el club? No. El señor Herman jamás iría a un club nocturno. Entonces, ¿cómo pasó? No tienes idea de cuánto odiaba ese trabajo. Incluso estaba dispuesta a renunciar. Rachel era lo único bueno de ese lugar. Lo hacía soportable. Una noche entró un cliente al que nunca había visto. Iba bien vestido y era muy apuesto. Me dijo que se llamaba Wolfgang. Luego me invitó a bailar. Se quedó hasta la hora del cierre y siguió viniendo noche tras noche. Me gustaba de verdad. Era, no sé, diferente. Nunca antes había conocido a alguien como él. Nunca me habló mucho de sí mismo, ni siquiera de su trabajo. Todo era muy misterioso. Y supongo que eso era parte del atractivo. Además, nos divertíamos mucho juntos. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Estábamos bailando cuando me invitó a una fiesta que organizaba su jefe, Carl Herman. Dijo que el señor Herman quería conocerme. Por supuesto, me moría por ir. El problema era que no creía que mi jefe me dejara ir. No estábamos en lo que se dice términos amistosos. Pero Wolfgang dijo que se encargaría de eso y fue a hablar con él. Olvidé darle a mi jefe dinero. Debió de ser mucho, porque no hubo ningún problema. Nos fuimos casi de inmediato. Entonces algo cambió. En cuanto salimos del club, Wolfgang cambió, se volvió muy callado. Apenas hablaba, e hizo que 2 guardaespaldas nos escoltaran al auto. Estaba tan emocionada por ir a la fiesta que realmente no presté mucha atención. Me di cuenta después. Cuando empecé a unir las piezas, había hecho un gran trabajo deslumbrándome con su encanto. Incluso me traía flores todas las noches. Y antes de que me diera cuenta, ahí estábamos, alejándonos a toda velocidad en su fabuloso auto deportivo.
Cuando vi la finca casi me muero. Esperaba algo grandioso, pero era realmente espectacular. Al menos para mí lo era. Mis padres son pobres. Siempre lo han sido. Y mi hermana, Gemela y yo pasábamos horas jugando a ser damas distinguidas, organizando fiestas como esta. Era como un sueño hecho realidad. Ella era lo único que faltaba. No espero que lo entiendan. Solo había visto algo así en la televisión o en el cine. Los jardines, las fuentes, la música, todo era maravilloso. Había mucha gente y todos parecían ricos. Me di cuenta de que la mayoría eran extranjeros. Todos parecían conocer a Wolfgang, pero él me llevó directamente a conocer al señor Herman. Cuando nos presentó, el señor Herman me besó la mano. Podía sentir que todos me miraban. No sé qué pasó con Wolfgang. Desapareció mientras yo hablaba con el señor Herman. Le pregunté al respecto unos días después. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que no le gustaban las mujeres que había estado reclutando para el señor Herman. Estaba furiosa. Mientras tanto, me sentía halagada por toda la atención que un hombre tan importante como el señor Herman me prestaba. Quería saberlo todo sobre mí y me hizo todo tipo de preguntas. Me invitaron a pasar la noche y una mujer llamada Gertrude me acompañó a mi habitación. Me preguntaba si las otras habitaciones de huéspedes serían tan hermosas como la mía. En el desayuno, a la mañana siguiente, Carl, el señor Herman me dijo que era alemán, pero que llevaba mucho tiempo viviendo en este país. Y que estaba más o menos retirado. Y luego me invitó a quedarme con él todo el tiempo que quisiera. Una noche, unas semanas después, me desperté y él no estaba allí. Así que me levanté a buscarlo. Porque no era consciente de lo que debíamos tener. Justo como éramos hace años, tal cual. Se quedó allí de pie, mirándome, y me di cuenta de que había descubierto su secreto. ¿Y luego? ¿Continúa? Entonces empezó a gritar sobre sus habitaciones privadas. Sus ojos, Dios mío, parecía un perro rabioso. A la mañana siguiente, Carl entró a mi habitación y me sirvió el desayuno en la cama. Era como si nada hubiera pasado. ¿Viste alguna fotografía en esa habitación? Sí, había una que mostraba a Carl Herman estrechando la mano de Adolf Hitler, pero no sé, era algo extraño. Ni inquieto. ¿A qué te refieres con que te inquietó? Porque Herman llevaba un uniforme de médico. ¿Estás segura? Me lo contaste todo. No hay nada más que contar. Escucha, se está haciendo tarde. ¿Podrías llevarme de vuelta, por favor? Tengo que irme. Muy bien, García, llévala de vuelta. ¿Por qué querías hablar con Rachel sobre todo esto? Porque la semana pasada vi un programa de televisión y no sé, Zoe. Por alguna razón relaciono a Herman con... Ese es uno de los autos de Herman.
Dios mío, Carl me matará después de esto. Escucha, no tienes por qué tener miedo. Esos hombres están muertos. No lo entiendes. No lo sabes. ¿Qué es lo que no sé? ¿Por qué tienes que volver? Dem. No. La policía. Bien, vámonos. ¿Te sientes mejor? Gracias. ¿Qué es lo que no sabemos? Dinos, ¿por qué tienes que volver con Kaleman? Vamos, Eva. Somos tus amigos. Queremos ayudarte. ¿También van a ayudar a mi bebé? Estoy embarazada. ¿El hijo de Carl Ernest? Sí. Él es tan rico. Prometió cuidar de nosotros, pero es demasiado viejo. Es imposible. No. Sí, es demasiado viejo para tener un hijo de forma natural. Así que me convenció de hacerlo de manera científica. ¿Te refieres a la inseminación artificial? Sí. Lo siento. Sé cómo te sientes, pero necesito detalles. Te lo explicaré más tarde. Intenta contarnos todo lo que puedas. De acuerdo. Lo intentaré. Me desperté y encontré a Carl y a Gertrude en la habitación. Lo siguiente que supe. Gertrude me arrastraba por la casa hacia una zona que nunca había visto. Estábamos en una sala que parecía una clínica, y Gertrude se preparaba para ponerme una inyección. Seguía oyendo sonidos extraños, como llantos, o más bien lamentos. Y cuando le pregunté a Carl qué era, se enfureció mucho y dio un portazo, y después me desmayé. Y por segunda vez, actuó como si nada hubiera pasado. Pero sé lo que pasó después de que Gertrude me puso la inyección. Me desmayé y Carl realizó la operación. Así que ahora estoy embarazada y Carl es el padre. No, no lo creo. No creo que sea su hijo. ¿Qué quieres decir? ¿De quién podría ser? No lo sé. Quizá hormonas, experimentos con varios hombres. ¿Qué quieres decir? Que me usó como un conejillo de indias. No lo sé con certeza. No sé cómo, pero tenemos que intentar averiguarlo. Ahora, relájate. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Tranquila. García te dará un sedante más tarde. Shara, ponlo hoy. Tienes que comer algo. Lévatelo. ¿Cómo voy a pensar en comida con todo esto? Por favor. ¡Hola! Un momento, por favor. Uruguay, soy Mark. Sí. Disculpe que lo despierte, señor. Sé que allí son las 2 de la madrugada. Pero es importante. Es sobre Mengele. ¿Qué pasa? Sí, podría ser. Pero no prueba que hayan matado a una chica inocente. Solo porque queríamos vigilarlos de cerca. Pero logramos encontrarlas al día siguiente. La chica dijo algo que me hace creer que tiene que ser él. Carl Hermann. Ahora escucha con atención. No sabes con certeza si Hermann es Mengele. Solo lo estás suponiendo. Eso no es suficiente. No quiero simples rumores. No quiero escuchar lo que te dijo la chica. Mengele debe ser identificado plenamente, con huellas dactilares o lo que sea. Necesitamos pruebas. Te enviaré todas las pruebas que pueda. Lamento haber tenido que llamar tan tarde. ¿Qué pasa? Ocurre algo malo. Bueno, no seas tan duro con él. Lo fui, Aaron. ¿Acaso lo olvidaste? Él nació en un campo de concentración donde murieron sus padres.
Recuerde que soy un testigo. Sé que debemos actuar con el máximo cuidado. Sin embargo, yo... No creo que sea del tipo que comete semejantes descuidos. Nuestra primera prioridad es averiguar lo más posible sobre las actividades en el interior. ¿Cómo va, Sheva? Bueno, no he visto todas las zonas de la propiedad. Así que solo supongo... ¿Qué es esto de aquí? Este es el muro que rodea el edificio principal. ¿Qué tan alto? No sé qué altura tiene, pero sin duda es demasiado alto para escalarlo, a menos que conozcas a un acróbata. Yo sí. El otro día, cuando estaba allí con Draco, la propiedad parece estar en la ladera de la colina, no en la cima. Así es, Quintal. Esta sería una buena zona para ti, porque nadie podría verte ni oírte a tanta distancia. Bueno, mañana será otro día. García y yo tenemos mucho trabajo por delante. No te preocupes. Buscaré a alguien que se quede contigo. Lamento interrumpir, pero tengo algo de acción para ti. Fantástico. ¿Cuándo empezamos? Ya mismo. No tan rápido. Estamos preparando algo importante, pero la acción real vendrá después. Dime, puedes hacerlo ahora mismo. Pero es algo especial. Eso me gusta. ¿De qué se trata? Cuidar a una chica encantadora. Está escondida. No quiero que esté sola. Mientras García y yo estemos fuera. Ni un solo minuto. Necesita protección. ¿Quién? De un grupo de nazis. Espero saber algo más sobre ellos mañana o pasado mañana. Así que García te avisará cuando debes presentarte. De acuerdo. ¿Entendido? Sí, David. Sí. Mark está aquí. Hazlo bajar. Vamos, Mark. Bien, Danny, puedes subir a jugar. Hola, David. Hola. Mark, ¿tu televisor está fallando otra vez? No, en realidad no. Tampoco es que haya nada trascendental que ver estos días. Son unos gusanos. Así. ¿Te refieres a la apelación de Mengele? Claro. Ya veo. Ahora vas tras ese bastardo. Entiendo. Por eso necesitas mi Telemike. Es un aparato de aspecto extraño, pero hará verdaderos milagros por nosotros. Genio. Ven, muéstramelo. Explicaré lo que vamos a hacer. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Qué pasa? Hola. ¿Recuerdas tu oferta de desquitarte con esos bastardos de ahí arriba? Claro, cuando sea, ahora mismo. Bien, me tomará un minuto. Solo tengo que cambiarme de ropa. Bien, gracias. Esperaremos en el auto. Bien, bien. Bien. La cima de la colina está aquí a la izquierda. Para empezar, David y yo subiremos allí. Deberíamos tener una buena vista desde allí. O sea, mira, esta es la pared. Tienes que escalarla. Del otro lado. El salón y sus terrazas están justo detrás. Cualquier objeto que pueda tener huellas dactilares. Una taza, un platillo, un cenicero, cualquier cosa sirve. García irá contigo. Estas bolsas podrían ser útiles.
Si todo sale bien, nos reuniremos aquí en 1 hora. Buena suerte. Esto es perfecto. Tenemos suerte. Hermann y Wolfgang, tal como los describió Eva, los veo claramente. También se los oye. Buen trabajo, Wolfgang. Sin ti, nuestros planes difícilmente podrían llevarse a cabo. Son buenos muchachos, pero aún no están listos. Toma, Herbert. No importa. Estarán listos en unas semanas. Esfuércense más. ¡Muévanse! Más rápido y con más fuerza. ¡Muévanse! ¡Dense prisa! El señor Hermann ha venido a ver su progreso. ¡Carlos! ¡Oye! Hans, eres el mejor. Saquen sus cuchillos. Vamos, saquen sus cuchillos. ¡Atáquenme! ¡Intenten matarme! Vamos. Ustedes tres continuarán los ejercicios hasta la medianoche. Admiro su espíritu de sacrificio. El Führer habría estado orgulloso de ustedes. El resto de ustedes, entrenamiento de combate. ¡Tú tomarás el mando! ¡Más fuerte! ¡Muévanse! ¡Dense prisa! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cambia de lugar! ¡Esfuérzate más! ¡Muévete! ¡Date prisa! ¿Alguna novedad? Ya tenemos una fecha fijada aquí, Hermann. Bien, perfecto. Hasta Perrine. Vamos, sentémonos unos minutos a descansar. O mejor hablemos de lo que hay que hacer en los próximos días. Es una pena, pero nunca sabremos de qué proyecto están hablando. Acaban de salirse de nuestro alcance. No del todo. Se escucha demasiado débil ahora. Pero se está grabando en la cinta. Quizás pueda amplificarlo después. Eres un genio. Intentaré tomar algunas fotos desde el otro lado. Volveré para ayudarte a bajar el equipo. De acuerdo.
Bien. Bien. Creo que lo tenemos. Es increíble el servicio telefónico de este país. Señor Felsberg, hemos avanzado algo. Quizás podamos probar la identidad de nuestro hombre. Tengo sus huellas dactilares. Mándamelo de inmediato. Pero son extremadamente frágiles, delicadas. No confío en el servicio postal de este país. No creo que podamos volver a conseguirlas. Si se pierden. Tienes razón. Espera. Tienen algunas huellas. Bien. Puedes irte de inmediato. Por supuesto, Mark. Aaron Horner, nuestro experto, tomará el primer avión que consiga. Dale las pruebas. Buena suerte. Muchas gracias. Quisiera una habitación individual. ¿Por cuánto tiempo, señor? Solo una noche. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Muchas gracias. Habitación 217, señor Horner. Tienen un teléfono aquí abajo, allí en el bar. Tengo a alguien aquí, un hombre llamado Aaron Horner. Habla Rudolfo del Hotel Tabasco. Un hombre llamado Aaron Horner acaba de registrarse. Su verdadero pasado. Pero ya lo he visto antes en Villarrica, Paraguay. Ahí es donde solía trabajar. Ahora recuerdo que fue el día en que asesinaron al Dr. Hess. Se marchó esa misma mañana a toda prisa. Gracias, Mark, pero no esta noche. Necesito dormir. Te veo por la mañana. Estoy en la 217, así que sube directo. De acuerdo. Buenas noches. Eres un buen tipo. No quiere cenar. Se va a la cama. Se lo llevaré por la mañana. Emma, envuélvelo para regalo. ¿Quiere llevarlo en mano hasta Viena? Debemos asegurarnos de que suba al avión a salvo. Le daremos algún tipo de protección. No tiene por qué saberlo. García, esto es lo que vamos a hacer primero. No creo que tarde mucho. De acuerdo, te espero en el vestíbulo. Señor, ¿puedo ayudarle? Habitación 217. El señor Hanna. Está arriba. Lo sé. Le llamaré. Está bien. Me están esperando. Un tipo acaba de subir a verlo. No, nunca lo he visto. Nunca antes. Nada especial, salvo por un paquete. Que llevaba. Felicidades. ¿Cómo lo conseguiste? Es fantástico. Tengo algunos amigos talentosos. Solo espero que resulten ser las huellas de Mengele y que las telefotos sean lo bastante nítidas. Yo, también. Y el señor Felsberg es un gran hombre. Lo sé bien. ¿Te puedo llevar al aeropuerto? No, el autobús al aeropuerto está solo unas manzanas. Y mi equipaje está aquí mismo. Cuídalo bien. Un whisky con hielo, por favor. ¡Muchas gracias!
Todo está bajo control. Última llamada para el vuelo número 3. Cuanti con destino a Viena, vía Río de Janeiro, Dakar y Roma. Tómate un trago. Muchas gracias. Gineo. Llegas justo a tiempo. ¿Dónde me siento? Donde sea. Y escucha. Ahora dime que el general Mendoza está listo para dar el golpe. El ejército está con él. El coronel Silva Gómez informa lo mismo. Su país está listo 200% de inflación. Corrupción, hambruna. No es que Silva Gómez vaya a ser un dictador mejor, pero será nuestro hombre. Su país se convertirá en uno de los pilares del Cuarto Reich. Nos enviará una compañía de sus hombres para apoyar nuestro levantamiento local tras nuestra reunión del día 24. Puede que estén aquí para entonces. El día 24. Pásame ese cenicero, ¿quieres? El Obersturmführer Sperling, el general Van Spiegelman, de hecho vendrán todos, excepto, por supuesto, el pobre Dr. Hess. Sí, el pobre Dr. Hess. Bien. Si encuentras a Wolfgang el 24, habrás hecho un buen... Si encuentras a Wolfgang el 24, entonces habrás hecho un buen trabajo. Eres un genio. Ahora solo necesitamos la confirmación de que esas huellas son de Mengele. Mengele, fotografiado con Adolf Hitler en su clínica, 1939, visto por última vez en 1984. Sin datos desde entonces. No hay registros sobre este hombre. Acabo de venir del laboratorio. ¿Es verdad que esas huellas podrían ser de Mengele? ¿Cómo que podrían ser? ¿Lo son o no? Bueno, algunos remolinos coinciden, otros no. Podría deberse al envejecimiento. Al fin y al cabo, esos registros tienen medio siglo de antigüedad. El otro, el de la fotografía. El joven es Wolfgang von Bucky, un mercenario estadounidense, hijo de inmigrantes alemanes. Evidentemente. Fue herido en la cadera en Vietnam y su amargura lo llevó al fascismo. Es un hombre muy peligroso. Comunícame con Mark Logan. Hola. Un momento, por favor, Mark. Señor Logan,
Un momento, por favor. El señor Felsberg quiere hablar con usted. Mark, parece que vamos por buen camino. ¿Alguna novedad? Sí, señor. Mengele tiene una reunión importante el día 24 con varios líderes fascistas de Sudamérica. También se espera a 2 nazis en el exilio. El general von Sprengelmann y Sperling. Ese sería el mejor momento para la operación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué operación? Para borrarlos de la faz de la tierra de un solo golpe. Con su permiso, tendríamos todo listo para atacar. No, ellos son asesinos. Nosotros no lo somos. Mark, si va a haber una operación, su propósito debe ser llevarlos a juicio. Mengele es peor que Eichmann. Usó la ciencia como pretexto para su placer sádico, experimentando con mujeres y niños. ¿Qué está diciendo? Sí, señor. La rescatamos. Está aquí mismo conmigo. Intenté hablarle de ella la última vez. Pero usted no quiso escuchar. Ha sido inseminada artificialmente, probablemente con hormonas de diversas procedencias. Oh, sí. Mientras estaba inconsciente. ¿Cómo lo sabe si estaba inconsciente? Está embarazada. Hay otras formas de quedar embarazada. Era su amante, entonces. No tenemos pruebas. Necesitamos a alguien que pueda testificar que este hombre es Mengele. Necesitamos testigos. Solo entonces podré darte mi bendición para tu supuesta operación. Adiós, señor. Gracias. Espera. Aguarda. Yo seré testigo. ¿Volveré? Hola. Estás loco. No puedes regresar. Te matará. Mark, iré. Si consigo pruebas, podré testificar. Entonces podrán atacar el día 24. Llámalo de nuevo. Como sea. García, golpéame. ¿Por qué? Vamos. Golpéame, por favor. Ehrenholler estará allí mañana, Put. Gracias. Y hay 2 de mis mejores hombres fueron asesinados. Esto requiere muchas explicaciones, jovencita. Fui horrible. Los secuestradores los asesinaron. ¿Secuestradores? ¿Pero quién puedo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién fue secuestrado? A mí. Cuando salí de la peluquería, me agarraron y me metieron a la fuerza en el auto. Y luego huyeron. Fue terrible. Fue sencillamente terrible. De acuerdo, de acuerdo. Ahora bien, ¿quién te secuestró? Terroristas. Judíos. Me empujaron al suelo del auto. Pero vi a uno de ellos lanzar la granada de mano. Entonces oí la explosión. ¿Pero quiénes eran? ¿A dónde te llevaron? Te interrogaron. Te dije que eran judíos. Me mantuvieron encerrada en una habitación diminuta. Y sí me preguntaron sobre ti. Me preguntaron quién eras y qué hacías. ¿Y qué les dijiste? Dije que eres un hombre de negocios retirado y que eres encantador. Y lo eres. Y que disfrutaba estar contigo. Y lo disfruto, Carl. De verdad que sí. Estoy tan feliz de estar de regreso. Eres el único amigo que tengo en el mundo. A ver, espera, no tan rápido. ¿Cómo escapaste? Me dejaron ir anoche. Me arrojaron del auto. Caminé toda la noche para llegar aquí. ¿Sabes a dónde fueron? Creo que fueron al aeropuerto, porque los oí hablar de un vuelo a Israel. Por eso estoy segura de que son judíos. Ambos. Carl, estoy tan feliz de estar de regreso. Pensé tanto en ti cuando me tenía Encerrada. Quiero ayudarte con tu trabajo. No sé si puedo confiar en ti. Ya veremos. No más peluquería, no más escapadas. Te quedarás aquí y solo recibirás órdenes mías o de Gertrude. Entendido. Gertrude, la pondremos a prueba. Muéstrale la clínica y, bueno, todo. Informa sobre sus reacciones. Y asegúrate de que no salga nunca de la casa.
Me gustaría que conocieras a mis muchachos. Este es David, nuestro mago de la electrónica. Gracias a él. Hemos podido obtener todos los detalles de los planes de Mengele. Su contribución es inestimable. Encantado de conocerte, José. Tiene una cuenta personal que saldar. Esquítano. Consiguió las huellas. García. Salvavidas con explosivos, cuchillos y granadas. Andía salvó la tuya. Ni siquiera te diste cuenta. ¿Dónde está Rockdale? Un gran grupo de muchachos. Haremos un gran equipo. Mi trabajo es cubrirte desde la colina. Ahora, dos cosas. Retengan el fuego tanto como puedan. Y recuerden, queremos atraparlo vivo. David, te daré la señal. ¡Entendido! Ahora tenemos que rescatar a la chica. Es nuestro testigo principal. De acuerdo. Ahora planeemos nuestra estrategia. Siéntate, Eva. Gracias, Gertrude. Ya no te necesito. Creo que has pasado la prueba. Gertrude me dijo que puedes soportarlo. Pero ¿aún quieres ayudarme después de lo que has visto? Oh, sí, Carl, muchísimo. Porque sé que es por una buena causa. Pero es 1000 veces más que una buena causa. Es un llamado divino. Mis experimentos tienen como objetivo crear una nueva raza. La raza superior. La que el Führer esperaba que un día gobernara el mundo. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, lo entiendo. Eres un gran hombre, Carl. Y me halaga mucho que confíes en mí. Contigo como mi asistente. Algunas de esas infelices criaturas de abajo cooperarán de mejor gana que si se enfrentaran a Gertrude y su rostro siniestro. Verás, una operación quirúrgica tiene muchas más probabilidades de éxito si el paciente se encuentra frente a una joven y hermosa. Chica sonriente como tú. Tengo planeados unos experimentos para esta noche y te llamaré. Pero, mientras tanto, ve a tu habitación. Gracias, Carl. Gracias. Pero no sé cómo poner una inyección. ¿Me ayudarás? Por supuesto, yo te enseñaré. Pero ahora vete. Estoy muy ocupado. Bienvenida de nuevo. Tengo entendido que fuiste secuestrada por terroristas. Te hicieron daño. No quiero hablar de eso. Me alegra estar de vuelta. Estás preciosa. Iré a tu habitación alguna noche. ¿Cómo puedes decirme eso? Me dijiste que ni siquiera te gustaban las mujeres. Son solo órdenes. Pero ahora lo entiendo. Eso se acabó. Trabajarás con Carl. Pero estoy embarazada. Voy a tener un hijo suyo. No importa. De todos modos, faltan 7 meses. Tenemos tiempo de sobra. Me das asco. No te vuelvas a acercar a mí nunca más. Está bien. Ahora tengo prisa. Pero hablaremos de esto en otro momento. Soldados. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra noble causa. La apoya de todos los países sudamericanos en una sola nación unificada e invencible. Mi amigo, su oficial al mando, el coronel Santander, quien los envió aquí para ayudarnos a alcanzar la victoria, llegará mañana para participar en una conferencia internacional donde se planificará la estrategia final
Él personalmente les dará las órdenes sobre dónde será necesaria su valiente ayuda. Hasta entonces, tienen un permiso de 48 horas. Aquí tenemos muchas chicas hermosas. Diviértanse. Así que quieres trabajar conmigo a partir de esta noche como mi colaborador. Como mi asistente. Trabajarás conmigo, pero no como mi asistente, sino como mi sujeto de experimentación. Lévensela. Enciérrenla en la jaula de la galería para que todos vean lo que les hacemos a los traidores y espías. Así que querías ocupar mi lugar. Te daré una lección, perra. ¿Llamó algo? Sí, una mujer te busca. Le dije que era tu hermano. ¿Qué dijo? Bueno, apenas la escuché, pero susurró algo sobre el ataque. Tiene que ser mañana, porque hay demasiados soldados o algo así. ¿Qué más dijo? Nada, eso es todo. De repente dejó el teléfono, pero no se había cortado, porque escuché ruidos. ¿De qué tipo? No sé, como gritos. Así que colgué. Sí, debió ser así. Tú quédate aquí. Voy a intentar buscar a Mark. Si ella vuelve a llamar, intente recordar exactamente lo que diga. ¿Qué quieres? No me toques. ¡Gertrude! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? Cállate. Bien. Tienen sus posiciones. Solo recuerden contener el fuego lo más posible. Vamos.
Buenos días, médico jefe. Todo está listo. Nuestros invitados nos esperan en la sala de conferencias. Pasaremos por la galería. Nunca había estado aquí. Doctor, ¿el resultado de sus experimentos? Sí, por supuesto. Aquí arriba solo hay unos pocos. Los mejores están abajo, en mi clínica. Debe de ser una ciencia fascinante. Una ciencia, pero es mucho más que eso. Ahí hay uno, cuya madre había inseminado con el esperma de un chimpancé. Y más tarde, cuando aún era un feto, vio su crecimiento. Eso es genética. ¿Y qué es esto, Eva Wolfgang? Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. ¿Qué hace ella aquí? Es una espía y una traidora. Eso pensé por cómo se comportó ayer. Tom? Caballeros. Es un placer y un honor darles la bienvenida. Y lo hago con la convicción de que este es el nacimiento del Cuarto Reich. Ahora me gustaría presentar a nuestro anfitrión y líder, el Dr. Karl Hermann. Sí, amigos míos. El estúpido lema de Abraham Lincoln: todos los hombres son creados iguales. No es más que una estúpida mentira. Será erradicado para siempre. La democracia es tanto un mito como un truco propagandístico para beneficio de los vagos. Los parásitos y todos aquellos que no son dignos de ser llamados humanos. Solo la obediencia ciega hará trabajar a las clases bajas y creará prosperidad para la clase dominante. Para ustedes, los amos, Sí, pero está bien. No va a mejorar. Todavía puedo hacer trucos de cartas para ganarme la vida.
Adelante, ve tú. Solo necesito un arma, cualquiera. El gran imperio nacional socialista sudamericano concebido hoy se hará realidad mañana. Ahora examinaremos juntos las diferentes facetas de nuestra estrategia allí. Caballeros, por favor, no se preocupen. Nuestros hombres están entrenando. ¡Hagan despegar el helicóptero ya! Mete esas cosas en el auto y espérame.
Tres aquí, por aquí. ¡Ayúdame! Eva. Sí, mira hacia arriba. ¿Dónde está Mac? Está buscando. Está bien. Sí. Vamos, vámonos. No, primero quiero sacarlas. Necesitas esto. ¿Dónde está Mengele? No lo sé. ¿Dónde está Mengele? Creo que lo sé. Encárgate de él y busca a Eva. Está en la clínica. ¡Bien! ¡Fuera! ¿Qué haces aquí? ¿Quién es usted? He pasado toda una vida buscándolo. Y finalmente nos encontramos aquí. Doctor, eso es lo que piensa. Queremos a Mengele vivo, judío estúpido. Es un micho. Five para siempre. ¿Por qué, oh Señor? Esto no terminará, no.